Hola amigos. Bienvenidos a los detalles del nuevo episodio de Double Room. Analicemos qué nos espera en este episodio. ¿Se revelará la identidad de Niloufer? ¿Por qué Kaan no quiere a Niloufer con él? ¿Se revelará la relación entre Bade y el esposo de Sevil? ¿Comenzará una aventura amorosa entre Begum y Ferit? Las respuestas a todas las preguntas están en nuestro vídeo. No olviden suscribirse y darle a me gusta mientras lo ven. No olviden compartir un emoji para apoyar el amor entre Kaan y Niloufer. Mientras Kaan revisaba el armario de Niloufer, lo atrapó. Niloufer encontró una foto de la madre de Kaan. Kaan regresó al pasado. Por eso tuvo un ataque de pánico. Cuando Kaan enfermó, Niloufer lo calmó. Por otro lado, Sevil habló de su padre y de Gamze sobre lo sucedido. Sin embargo, Gamze no estaba nada tranquila. Tuvo un ataque de celos. Niloufer se enteró de que la madre de Kaan llevaba años desaparecida. Kaan le preguntó a Niloufer cómo la tranquilizaste. También contó que su abuela también había sufrido un ataque de pánico cuando perdió a su madre y a su padre. Sevil documentó que poseía el 10% de Kaan. Sevil decidió hablar con Gamze para que no se supiera que Niloufer había filtrado esta información. Sevil llamó a Niloufer a su habitación. Le dijo que Kaan era muy mala persona. Sin embargo, Niloufer dijo que no quería hacerle daño a Kaan. Sevil dijo que podría haberse enamorado de él. Niloufer no lo aceptó. Baa se disculpó con Sevil. Dijo que no quería perder su amor. Kaan recuerda el momento en que Niloufer lo tranquilizó. De igual manera, Niloufer no podía dejar de pensar en Kaan. A la mañana siguiente, Kaan empezó a correr por la playa. Sevil dijo que no había tenido éxito. Sevil lo molestaba constantemente durante la carrera. Kaan regresó al hotel. Niloufer preparó todo lo que quería. Sin embargo, Kaan lo rechazó todo. Está bastante nerviosa. Niloufer está muy preocupada por él. Sevil fue a ver a Gamze. Dijo que vino a disculparse. Sevil no pudo obtener las respuestas que quería de Gamze. Pero intentó confundirlo. Gamze quería que despidieran a Niloufer. Sevil dijo que esa fue la decisión de Kaan. La habría despedido hace mucho tiempo. Sin embargo, Kaan dijo que no podía renunciar a ella. Mientras Kaan, Ferit y Oya estaban en la reunión, Niloufer estaba dentro atendiéndolos. Sin embargo, su presencia la incomodaba mucho. Esto no pasó inadvertido para Ferit. Kaan quería que Niloufer saliera de la habitación. Después de que Niloufer se fuera, Kaan le dijo que se hiciera invisible. Kaan quería que el asunto del ataque de pánico se olvidara. Kyle y Milaik formaron una alianza. Milaik está enamorada de Camille. Sin embargo, Camille quiere que Niloufer le devuelva su trabajo. Ferit y Kaan están paseando juntos por la playa. Ferit dijo que este lugar no es bueno para ti. Kaan dijo que estaría cómodo cuando comprara este hotel. Me quitaron a mi madre. Compraré este hotel y se lo regalaré a mi madre. Por eso dijo que debías asumir la responsabilidad de la empresa. Kaan y Ferit regresaron del paseo. Ferit preguntó si Niloufer se enamoró de ti. Kaan lo ignoró. Begum se ocupó de las noticias de prensa. La organización de la imagen del hotel está organizada. Todos eligen a sus empleados. Sevil llamó a Kaan. Dijo que se enteró de su participación del 10%. Dijo que se lo diría a su padre, Fetin Bey. Cuando Kaan escuchó esto, inmediatamente sospechó de Niloufer. Fetin le preguntó a Kaan sobre esto. Sevil dijo que lo supo por Gamze. Kaan sonrió. Niloufer lo esperó en la habitación. Cuando Kaan entró, Niloufer intentó disculparse. Kaan dijo que no era tu culpa. Kaan salió de la habitación. Ferit quería calmar a Niloufer, que lloraba. Camille también eligió a otra persona para representar a la que mejor trabajaba y sonreía. Esto molestó mucho a Milaik. Niloufer se dio cuenta de que estaba enamorada de Kaan. Por eso quemó la camisa nueva de Kaan. Le pidió ayuda a Begum. Cuando Ferit y Kaan iban a reunirse, Niloufer no la dejó. Tenía miedo de que él viera la camisa. Cuando Kaan y Ferit se preparaban para la reunión, ella le pidió la camisa.
Sin embargo, Nilüfer no pudo dársela. Charlaron un café con Ferit Begum. Ferit demostró interés en Begum. Begum les dijo a las chicas, ¿me pueden llamar impresionante? Cuneyt dijo que notaron las deficiencias en la trama del hotel. Cetin dijo que yo me encargaría de estos documentos. Cetin habló con sus abogados. Quería hablar sobre esta trama. Kaan y Gamze fueron a la sala de conferencias para anunciar la nueva imagen del hotel. No fue fácil para Gamze anunciar a Nilüfer como la nueva imagen. Todas las miradas estaban puestas en ellos dos mientras Kaan llevaba la corona. Gamze se puso furioso de celos. Nilüfer, Begum y Au conversaban entre ellos. Ferit pilló a Begum en sus rondas de mujeriego. Sevil quería que Nilüfer también fuera a la reunión en Bursa. Ella dice que trama algo. Le dijo a Nihat que encontrara la manera de que él también fuera a Bursa. Consiguieron enviar a Nilüfer con Kaan. Él dijo que habría una sesión de fotos. Kaan dijo que podíamos ir juntos. Quería que Nilüfer condujera el coche. Sin embargo, Nilüfer toma el camino equivocado y la rueda del coche se pincha. Observa con admiración cómo Kaan forcejea con ella. Siguen discutiendo. Nilüfer cuestiona el comportamiento de Kaan. Dice que no lo entiende. Le preguntó a Kaan, ¿no puedes aceptarme como soy? Kaan dijo que lo intentó. Nilüfer vio que la tensión se había calmado. Por otro lado, Teoman llegó al restaurante. Este chico, abogado, interrogó a Nilüfer. Cuando se supo que Teoman Lutecía sería la nueva cara del hotel, Teoman se la mostró a su abuela. Cetin tenía problemas con el terreno. Cuando llegó Cuneyt, lo dejó ir. Por otro lado, Ferit intentó contactar a Kaan. Cuando Nilüfer olió a pescado y pan, convenció a Kaan. Se sentaron en el barco pesquero y empezaron a comer. Mientras Nilüfer comía con gran apetito, Kaan la observaba. Mientras Cetin y Cuneyt conversaban, él preguntó por qué Goze no iba a Bursa. Se tomaron fotos de la persona elegida como la nueva cara del cartel. Cuneyt dijo que Cetin, Kaan y Gamze le parecían muy parecidos. Cuneyt quería que echaran a Nilüfer del hotel. Dijo que Gamze estaba muy disgustado. Cetin no está a cargo de este asunto. Pero dijo que se ocuparía de ello. Camille habló con Milay. Dijo que extrañaba trabajar en la Cámara Real. Camille dijo que Kaan y Gamze se iban a casar. Los padres estuvieron de acuerdo. Dijo que los niños son los siguientes. Kaan y Nilüfer se ducharon cuando Kaan se fue. Cuando Kaan regresó, Nilüfer estaba en bata. Nilüfer empezó a hablar y se dio cuenta de que estaba siendo ridícula. Kaan y Nilüfer empezaron a beber juntos en el lugar donde se alojaban. Kaan dijo que no quería beber solo. Nilüfer dijo que estaba trabajando horas extras. Kaan insistió. Por otro lado, Cetin descubrió quién era Nilüfer. Kaan y Nilüfer hablaron de estrellas. Su padre llamó a Kaan. Dijo que Nilüfer estaba con él. Luego preguntó quién era esa chica. Cámara de cine, sigan con la serie, sigan emocionados. Mano saludando a Dios. Kaan și Nilüfer au început să bea împreună acolo unde stăteau. Kaan a spus că nu voia să bea singur. Nilüfer a spus că lucra ore suplimentare. Kaan a insistat. Pe de altă parte, Cetin a aflat cine era Nilüfer. Kaan și Nilüfer au vorbit despre vedete. Tatăl său l-a sunat pe Kaan. A întrebat dacă Nilüfer este cu el. Apoi l-a întrebat cine este fata aceea? Cameră video rămâi cu serialul. Rămâi entuziasmat. Semn palmă deschisă, la revedere!